Buen día, profesor. Mi equipo está conformado por García Hernández Angelo Kevin, Nogués García Daniela, Trujillo Moreno Yolatan Alejandro y por mí Baltasar Salgado Junivet. Nosotros le vamos a explicar los mapas de riesgo y peligro generados mediante GBSIC sobre los ciclones. Bueno, primero una definición. Los ciclones se definen como un sistema atmosférico de baja presión cuyo viento circula en dirección ciclónica, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, esto en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur en el sentido de las manecillas del reloj. Estos son también conocidos como ciclones tropicales y, como su nombre lo indica, estos se originan únicamente en las regiones tropicales del planeta. Estos fenómenos son fenómenos hidrometeorológicos, ya que se ven involucrados tanto factores atmosféricos como hidrológicos para su formación y desarrollo. La formación de un ciclón tropical. Estos comienzan cuando existe un sistema nuboso que se encuentra sobre una parte del océano en la cual las temperaturas son superiores a 26 o 27 grados centígrados. Este sistema nuboso forma una depresión atmosférica, es decir, la presión en esa zona disminuye. Lo primero que ocurre es que el viento caliente comienza a ascender. Primero, esta ascensión se produce de forma vertical. Al estar involucrado el efecto de Coriolis, este ocasiona un efecto de rotación alrededor de la zona de baja presión, ocasionando que este ascenso comience a ser en espiral. Después de esto, la nube comienza a expandirse, ocasionando precipitaciones intensas y que la masa nubosa siga creciendo. Esto hasta que se alcanzan las dimensiones del ciclón. El aporte principal de energía que se tiene en los ciclones es el calor latente debido a la condensación que se tiene del agua, lo que permite que se sigan desarrollando. Hay ciertas condiciones para que estos ciclones se puedan formar. La primera es que se requiere de la presencia de una zona de convergencia en los niveles bajos a baja presión superficial. Es decir, que esta zona tiene que estar a una temperatura, a una altura no muy alta respecto a la superficie del mar. Una vez más, se menciona la parte tropical, se requiere una atmósfera cálida y húmeda, ya que esta va a favorecer la inestabilidad de las capas de aire. Se requiere que la superficie oceánica tenga temperatura por encima de los 26 grados. También una débil selladura vertical en el viento. Esto quiere decir que no debe de haber una gran variación en la velocidad vertical. Que el fenómeno se encuentre alejado del ecuador. Esto es a más de 4 o 5 grados de latitud. Esto debido al efecto de Coriolis, ya que en estas zonas son en donde el efecto hace que se comience la circulación. Otro es el desarrollo o superposición de anticiclones en la parte alta de la baja presión. Es decir, primero se va a tener una capa en donde se produzca la baja presión y en la parte alta se van a tener todas las condiciones inversas a esta. A eso es a lo que se refiere con la parte del anticiclón en la parte superior. Ahora toca hablar sobre los efectos de los ciclones tropicales. El primero son las intensas precipitaciones. Estas van a generar lo que es un incremento en el nivel de ríos, lo que a su vez puede provocar un desbordamiento y por lo tanto inundaciones en zonas bajas. Y las lluvias producidas por un ciclón tropical dependen principalmente de la velocidad de traslación de dicho ciclón. El siguiente es el oleaje y marea de tormentas altos. Estos producen inundaciones costeras y la causa principal son los intensos vientos que se asocian a un ciclón tropical. Y por último tenemos lo que son vientos fuertes. Los vientos pueden derribar postes de energía eléctrica, árboles, anuncios espectaculares, los cuales obstruyen caminos y en algunas ocasiones pueden hasta desprender techos de casas. Y ya esto sucede debido a que los ciclones tropicales de los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Y bueno, ahora pasamos a lo que serían los factores que debilitan un ciclón tropical. El primero es el abastecimiento de calor y humedad. Se debilita al resultado del paso sobre tierra o agua relativamente fría.
Esto es porque los océanos ya no se pueden alimentar de la energía proveniente de los océanos templados, entonces pierde energía y se disipa. El segundo, se transporta aire frío y seco. Esto inhibirá o impedirá la formación de cumulonimbus. Recordemos que las nubes cumulonimbus son nubes de gran desarrollo vertical y estas llegan a producir lluvias intensas y tormentas eléctricas que da la formación de dichos ciclones tropicales. Posteriormente tenemos el anticiclón, de los niveles superiores se ha reemplazado por una circulación ciclónica. Recordemos que la función de un anticiclón es expulsar toda la masa de aire generada por el ciclón. Esto ayuda a acelerar la expulsión de masa de aire, produciendo un equilibrio, y esto ayuda a debilitar el ciclón. Y por último tenemos lo que es la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Esta escala clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento. Fue desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Robert Bob Simpson. Esta escala se ha transformado en una herramienta excelente para determinar los posibles impactos de un huracán. En esta escala menciona lo que es la fuerza y la categoría, así como la velocidad del viento, tanto en nudos, en millas por hora y en kilómetros por hora. Va de menor a mayor, dependiendo de la fuerza que tenga dicho ciclón tropical. Va de depresión tropical, tormenta tropical, huracán categoría 1, huracán categoría 2 y posteriormente huracán intenso de categoría 3 a categoría 5. Bien, ahora vamos a hablar del peligro. El peligro lo definimos como la amenaza o la probabilidad de que acontezca un fenómeno potencialmente perjudicial en una zona y en un periodo de tiempo determinado. Vamos a considerar al peligro como la capacidad de que ocurra una amenaza o la probabilidad de que acontezca cierto fenómeno que cause daños. El peligro es una condición o una característica intrínseca. Esto es que, por ejemplo, tener un piso mojado representa peligro. Sin embargo, esto no nos da una probabilidad de que ocurra, de que una persona se resbale o cosas por el estilo. Los peligros naturales, que son los que más nos interesan, son fenómenos físicos que se causan por acontecimientos de aparición lenta o de aparición repentina. Estos que pueden ser geofísicos, como los que ya conocemos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, hidrológicos, que serían avalanchas e inundaciones, climatológicos, esto es daños que puedan causar las temperaturas extremas, ya sean sequías o incendios dependiendo de la baja o alta temperatura que se tenga. Los meteorológicos, en donde consideramos a los ciclones, tormentas y huracanes, que son los que nos van a importar para este propósito, y los biológicos, que podemos considerar como epidemias, pandemias o plagas de animales o de insectos. Bien, después tenemos el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Para el riesgo vamos a tomar en cuenta la vulnerabilidad y las amenazas. Una amenaza, por ejemplo, sería un peligro. Sin embargo, la vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por esta amenaza. Por separado, estas no representan un peligro, pero cuando las juntamos se convierten en un riesgo, que es la posibilidad de que ocurra un desastre o de que se provoquen daños a cierta población, a cierta propiedad o a un individuo. Los riesgos pueden reducirse o pueden manejarse. Si somos cuidadosos con la relación que tenemos con nuestro ambiente y con nuestro alrededor, estamos conscientes de nuestras debilidades y de las vulnerabilidades que tenemos ante ciertas amenazas. Entonces, conociendo esto, podemos tomar medidas para asegurarnos de que estas amenazas no nos causen daño y no se conviertan en algún desastre o puedan causar alguna lesión o algún daño. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de que no sabemos controlar un peligro. Bien, ahora vamos a hablar del diseño de mapas en GBSIC. Para este propósito nosotros realizamos un mapa de riesgo y un mapa de peligro de la República Mexicana por municipios en el programa de GBSIC. GBSIC es un software libre desarrollado para los sistemas de la información geográfica. Fue diseñado para capturar, almacenar, manejar y analizar este tipo de información. Nos proporciona herramientas de sistemas de información geográfica comunes, que puede ser la carga de datos, la navegación por un mapa, la consulta de un mapa, la edición, etc.
Como ya lo mencionó mi compañera, nosotros ocupamos GBSIG para la creación de nuestros mapas. GBSIG nos proporciona dos herramientas muy importantes para el manejo de nuestros datos, que es la vista y la herramienta de mapa. En la herramienta de vista nosotros podemos modificar diferentes parámetros como el color o nuestros atributos. Eh, en la vista tenemos que cargar, para cargar nuestros datos, tenemos que ver en qué proyección están estos mismos. En nuestro caso, nosotros ocupamos la proyección EPSG 6372 que se encuentra en México. Y este es un sistema de referencia que ocupa un dato en especial. Aquí en esta también podemos cambiar el fondo que queremos en nuestra vista y las unidades, nuestro sistema de referencia, como ya dije. Ahora, para cargar nuestros datos, nosotros tenemos la opción de añadirlos por capas. GBSIG funciona por capas. Cada vez que queremos añadir diferentes partes de nuestro mapa, lo debemos de añadir como capas. En este caso, nos da la opción de añadirlo o buscarlo por bases de datos, en mapas webs, o añadirlo por archivos que tengamos nosotros. En este caso, son .shape o .shp. En nuestro caso, añadimos los archivos .shp y como no venía el sistema de referencia en nuestros archivos, supone el sistema de referencia que ya se estableció anteriormente. Entonces ya después de añadir nuestros archivos, genera un mapa que no tiene diferencias de colores. Y para poder diferenciar nuestro mapa o diferenciar los atributos que tenemos, podemos cambiar la escala de colores, en este caso en las propiedades de la capa. Y lo podemos cambiar dependiendo a las categorías, ya sea en nuestro caso que sea alto, bajo, medio, muy alto y muy bajo. En este caso nosotros ocupamos el umbral de colores azul. Para nuestra característica de muy alto, ocupamos el color que tiene el número 900 para la de alto, el que tiene el número 700 para la de medio, el que tiene 500 para el de muy bajo, no, para de bajo 300 y muy bajo 100. Y ya, después de que modificamos nuestros colores y nuestros atributos de nuestra vista, procedemos a ocupar la herramienta de mapa. En este caso, esta nos permite agregar diferentes cosas a nuestro mapa, como puede ser la vista, escala, la rosa de los vientos o la simbología. En este caso, nuestra escala la tomamos de 1 a 12 millones. Y aquí es donde se puede ver que también agregamos la parte de Estados Unidos y la parte de Sudamérica con un punto shape. Esto igual es importante mencionar que deben de estar en la misma proyección, tanto la parte de Estados Unidos, la parte de México y la parte de Sudamérica, porque si no, al cargar los datos, no van a coincidir. Ahora, la diferencia entre un peligro y un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño real, mientras que el peligro es el potencial o la capacidad de causar daño. Esto se puede ver con un claro ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo tiene el potencial de dañar a una persona, por eso representa un peligro, pero el riesgo va a depender de quién está manejando el cuchillo. Por ejemplo, si una persona adulta lo está manejando, el riesgo disminuye, pero cuando lo está manejando una persona, un niño, el riesgo aumenta. Entonces, por esto podemos decir que el peligro es lo que causa una lesión, una enfermedad o daño, pero el riesgo está relacionado a la probabilidad y a las consecuencias que puede tener este peligro. Bien, ahora este es el mapa que generamos mediante GBSIG. Este mapa nos muestra el grado de peligro con la presencia de ciclones tropicales. Como podemos ver en nuestra escala de colores, vamos de alto a bajo, pasando por medio y por el muy alto. El color azul más oscuro nos representa un grado de peligro muy alto. Como ya lo había mencionado, el peligro pues es una condición o es una amenaza. Esto es de que en toda la costa del país
existe una posibilidad de que ocurran ciclones. Esto es porque nuestro país está ubicado en regiones tropicales del planeta. Sin embargo, podemos ver que en ciertos lugares el peligro es más alto y, por ejemplo, en el centro del país el peligro es menor. Esto es porque las costas son las regiones más vulnerables. Además de que, por ejemplo, al norte del país tenemos estados que son un poco más céntricos y, sin embargo, tenemos un riesgo medio. Esto es porque, como sabemos, el Golfo de México y los ciclones tropicales que se forman en este golpean frecuentemente a la costa de Estados Unidos. Y esto genera que estos municipios o estos estados, al colindar con el país vecino, nos presenten un grado de peligro medio. Esto es que existe la posibilidad de que un ciclón que golpea a la costa estadounidense también afecte a regiones del norte del país. También es importante mencionar que en el centro del país no existe peligro porque es zona céntrica y sus alrededores son poco susceptibles a ciclones tropicales. Esto debido a los factores que ya habíamos mencionado con anterioridad, de cuando un ciclón atraviesa agua fría o toca tierra, pierde energía y se disipa. Por esa razón, en el centro tenemos muy bajo. Ahora para nuestro grado de riesgo, como ya vimos, el riesgo va a cambiar dependiendo de diferentes factores. Un claro ejemplo es en la parte de Baja California, como tenemos una gran extensión de cordilleras, el riesgo de la presencia de un ciclón tropical va a bajar. En cambio, en la parte de Quintana Roo, como es una parte muy plana, el riesgo por la presencia de un ciclón tropical va a aumentar. Otro de los factores que modifica el riesgo que se tiene es que, a pesar de que nuestro país se encuentra en latitudes tropicales, tenemos una variación de climas a lo largo de todo el territorio. Por ejemplo, en la zona noroeste del país se tienen climas más áridos. Esto implica que, aunque los ciclones se puedan formar en la parte oceánica, al acercarse a la parte terrestre, a la parte del territorio, pierdan fuerza y el riesgo que representen es menor, debido a que las condiciones ahí ya no serían tan adecuadas para que este siga creciendo o pueda causar grandes daños. Otro de los factores es que estadísticamente se forman muchos más ciclones en el Atlántico que en el Océano Pacífico. Por eso se puede observar que la costa del Atlántico se encuentra con colores más oscuros, ya que la probabilidad, el riesgo es mayor debido a esto. Bueno, otra de las cosas importantes es que estos sistemas, estos fenómenos, son uno de los sistemas meteorológicos más peligrosos y destructivos de los que se consideran, hablando de la parte meteorológica. Es por eso que su análisis es necesario para poder tener la prevención y consideraciones siempre. Como podemos observar en nuestros mapas, el riesgo y el peligro pues son cosas diferentes, por lo tanto tenemos datos diferentes y es necesario considerar ambas cosas para el estudio de este tipo de fenómenos, como los ciclones tropicales que consideramos en esta ocasión. En los últimos 50 años, un aproximado de 2.000 desastres se atribuyen a ciclones tropicales, que han cobrado la vida de aproximadamente 779.400 personas y ha causado pérdidas económicas estimadas en casi 1.500.000 millones en concepto de daños. Y esto nos da que cuando hay ciclones tropicales hay una media diaria de 43 muertes en el país. Y finalmente, también es importante mencionar que se pueden reducir dichos riesgos antes de la llegada de un ciclón tropical a dichas zonas que muestren un grado alto de peligro o riesgo. Y estas pueden ser realizar reparaciones necesarias en techos, ventanas para evitar mayores daños, realizar limpiezas de azoteas, desagües y coladeras, tratar de mantener en un lugar seguro agua de reserva no contaminada, podar árboles o arbustos alrededor de una casa que sean propensos a caerse, asegurar objetos
que pueden salir proyectados de un huracán, como son objetos colgantes, rótulos, etcétera, y evitar el contacto con postes y cables de energía. Bueno, profesor, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.